Esta semana, efectivamente, el 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¿Y por qué es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor? Porque un 15 de marzo de 1962, JFK, John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, realiza una charla, en realidad una pieza oratoria especial ante el Congreso de los Estados Unidos, hablando de los derechos de los consumidores. Es la primera vez que se hace público un catálogo de derechos de los consumidores y por figura tan importante. Esto fue en 1962, un 15 de marzo. 21 años después, en 1983, las Naciones Unidas declaran que ese día, el 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Entonces, normalmente durante toda esta semana se realizan actividades tendientes a llevar a conocer estos derechos a la gente. Nuestro país se incorpora en 1993 a la defensa del consumidor con la ley que hoy todavía nos rige, ya modificada, pero con esa ley. Y en el año 94 se modifica la Constitución y se incorpora el artículo 42 que habla de los derechos de los consumidores. A partir de allí hubo una evolución importante, pero claro, no es casualidad esto de los derechos de los consumidores y que Kennedy en el 60 lo haya puesto sobre el tapete, porque precisamente la defensa del consumidor arranca, al menos en la forma que la conocemos hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando toda una industria ociosa, toda la industria de guerra, comienza a introducirse en el mundo de lo que hoy llamaríamos línea blanca, lavarropas, heladeras, licuadoras, con una publicidad muy agresiva que tendía a decirle al ama de casa, en un planteo realmente, hoy lo veríamos como discriminatorio, viéndolo de la perspectiva de género, que apuntaba que el ama de casa tenía que tener su heladera, su lavarropa, que para el Día de la Madre le regalemos una licuadora, que para el Día de la Madre le regalemos una enceradora. Todo eso empezó así agresivamente después de la posguerra. Y claro, empezaron los problemas. Y es así que durante la década del 50 se evidenciaron muchos problemas de defensa del consumidor que terminaron en el año, no los problemas, sino dieron lugar a este discurso de Kennedy donde enuncia los derechos básicos, el derecho a estar informado, el derecho a ser resarcido, el derecho a saber lo que estamos consumiendo. Todo esto se inició, esta lucha jurídica se inició en aquel entonces. Y digo jurídica porque antes ya existía. Si nos remitimos a la Biblia, vamos a encontrar donde también se habla de la defraudación con pesas y medidas. La misma que ocurre hoy, donde uno dice que compra 1 kilo de azúcar y si lo pesa con una balanza específica, va a notar que no tiene 1 kilogramo. Bueno, eso mismo ya ocurría allá a lo lejos y hace tiempo. En Argentina además tenemos algunos antecedentes con las primeras leyes cuando Irigoyen decreta la intervención en el mercado de alquileres. En realidad son leyes. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? A ver, doctor, lo perdimos. Lo perdimos el doctor Walter Gómez, a ver si podemos recuperar el contacto. Ahí volvió. Ahí, doctor, hablábamos de el kilo de azúcar que no era, desde vieja data viene esto, ¿no? De la avivada. Y claro, porque el valor que defiende la defensa del consumidor es la honradez en las transacciones comerciales. Ese es el verdadero valor. Y cuando hubo comercio, hubo avivadas siempre. No es nuevo. Lo que pasa que en el siglo XX, con la masividad, con el capitalismo que se transforma en una sociedad de consumo, originó muchísimos problemas. Hoy la defensa del consumidor nos encuentra con nuevos desafíos. Indudablemente, lo digital es el gran nuevo desafío.
la pandemia nos puso a todos delante de las compras digitales, estudios digitales. Obviamente, esto ocasiona problemas. Hemos tenido denuncias, hemos tenido que ayudar a clientes por denuncias de lo que ocurrió durante la pandemia, que tenían que ver con fraudes digitales, y lo hemos hablado en el canal. Y para adelante también tenemos un largo camino, porque también esto puso a todo el mundo a discutir sobre las vacunas, sobre los medicamentos, sobre la cronificación de enfermedades para no encontrar la cura. Todo este tipo de cosas es el futuro de los derechos del consumidor. Por eso no es una semana donde hagamos bailes, carnavales, cuando hablamos de defensa del consumidor. Es una semana para tomar conciencia, es una semana para darnos cuenta que hay mucho que hacer. Y en mi caso particular, para rendirle homenaje a los que trabajan desde las organizaciones, que son muy pocas y muy chicas. No hemos logrado el desarrollo de las organizaciones de defensa del consumidor, que ya 20 y pico de años de que tenemos la ley no lo hemos logrado. Hemos logrado algunas asociaciones que por ahí trabajan mucho a todo pulmón, algunos colegas que se han especializado, pero realmente lo que ocurre es que no es ahí donde van a encontrar la plata, no. Vamos a ser claritos, como fuente de vida no es lo mismo dedicarse al derecho marítimo internacional que a defensa del consumidor, que está siempre del lado de los cacheteados, de los vulnerables del mercado. Por eso, en esta semana, mi homenaje a todos ellos y a todos aquellos que trabajaron para impulsar las leyes. Y en Granadero Baigorria, especialmente a un grupo, al Círculo de Defensa del Consumidor, que hace 20 y pico de años todavía no estaba la ley de defensa del consumidor. Peleábamos porque hubiera ley. En Granadero Baigorria hubo un grupo de personas que había empezado a trabajar este tema con nosotros. Después la vida, unos se casaron, otros fueron para otro lado, y bueno, pero también quiero un recuerdo para ellos, con quienes hacíamos el programa Consumidores y Usuarios, del cual hablamos hace unos minutos, por Canal 2, por la televisora local, por la televisión de nuestra región. Ahí ya estábamos hace muchos años hablando de esta problemática.